Bien, el último texto que tenemos para leer para lo que es el primer parcial se titula La década infame. Es un texto bastante corto, es un artículo más que texto, en el cual se aborda la historia nacional desde el golpe de 1930 hasta 1943. Ya habíamos visto que el segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen se termina debido a un golpe de Estado de las fuerzas conservadoras que vuelven a tomar el poder del país. Y a partir de ahí los historiadores denominan a ese periodo que inicia de 13 años, es decir, desde 1930 a 1943, como década infame. ¿Por qué década infame? Viene en referencia a que durante este tiempo va a haber un descreimiento de la democracia. Ahora nos vamos a meter un poco en lo que dice el texto. El texto comienza con una imagen que es una manifestación de esos años en donde es muy clara la situación de desesperación de las personas que se ven en la fotografía. Hay un cartel en el fondo que dice pan y trabajo. Son todos los sectores populares, sectores que viven en las ciudades hacinados, sectores que no encuentran en el gobierno medidas que los puedan favorecer. Hay una desesperación social, el desempleo, el hambre, la falta de vivienda acechan a esta población. El texto comienza de esta manera. El 6 de septiembre de 1930 se inicia un periodo marcado por la interrupción del autoritarismo, es decir, de ahora en más en Argentina va a interrumpir el autoritarismo, los sectores conservadores en el poder. El golpe de Estado que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen inaugura en la historia argentina un periodo de interrupciones permanente a la continuidad democrática. Esto es fundamental, chicos. El golpe de Estado de 1930 no va a ser el último golpe de Estado, sino que inaugura una etapa en donde los sectores conservadores, lo que era el PAM, va a volver al poder una y otra vez mediante el instrumento del golpe de Estado. Ante gobiernos democráticos, los sectores conservadores van a interrumpir la política a partir del uso de la fuerza con las fuerzas militares que le correspondían a ese sector. Inaugura en la historia argentina un periodo de interrupciones permanente a la continuidad democrática. Este golpe significó el retorno a las viejas prácticas de fraude electoral, a la corrupción y a los negociados. Es decir, volvemos a aquella etapa antes de la ley Sáenz Peña. Con el golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen, Argentina, a nivel político, vuelve a la etapa previa de la ley Sáenz Peña. Los sectores conservadores nuevamente teniendo el poder mediante el fraude, mediante el uso de la política, no dejando participar a todos los sectores. Y el texto marca que hay un descreimiento de la democracia, es decir, todos los sectores que ya habían abrazado a la democracia, esos sectores conservadores, esos sectores heterogéneos, ahora ven nuevamente que la democracia desaparece y hay un descreimiento en todo lo que son las instituciones. El texto continúa expresando lo siguiente. Las elecciones de 1931 y 1937 estuvieron signadas por toda clase de irregularidades, fraude patriótico. En los comicios de 1931 había candidatos vetados, los radicales no podían participar, se modificaban los resultados por el correo. El texto les va enumerando nuevamente una sucesión de prácticas fraudulentas que nos hacen acordar a la Argentina antes de la década infame. Y durante todo este periodo, denominado la década infame, va a haber diferentes gobiernos civiles y militares. ¿Por qué civiles y militares? Porque va a haber civiles pertenecientes a los sectores conservadores que van a tomar el poder mediante el uso de la fuerza que la utilizan los militares. Durante todo este periodo no vamos a tener democracia. Por eso se conoce como década infame. A nivel político, el primer presidente, que tenemos, dictatorial porque toma el poder por la fuerza, es Uriburu, que no llega a gobernar 2 años completos. Argentina comienza a tener en este periodo las consecuencias de un fenómeno que ustedes vieron con Bettoni, que el texto lo nombra, no lo explica, que es la caída de la bolsa de Wall Street
en el 29. Ese famoso crack del 29 desencadena una crisis económica a nivel mundial y estos gobiernos que se hacen del poder durante este tiempo de la década infame se encuentran justamente ante un gran desafío, ante esta fuerte crisis económica. Desde lo que son los sectores conservadores, van a tener que ver de tomar acciones debido a que esta situación de la crisis de la bolsa, la caída económica a nivel mundial, va a llevar a que todos los países no tengan dinero para volcar en el mercado mundial. Argentina, como vimos en la unidad número 1, utilizaba el modelo agroexportador. El modelo agroexportador depende de dos cuestiones. Una, que los países tengan el capital, el dinero, los países del extranjero, para comprarnos materia prima. Es decir, ante una crisis económica global, las economías del mundo no salen a comprar, sino que se quedan en la industria local. ¿Qué significa esto? Que los países del mundo que nos compraban ante una crisis económica nos van a dejar de comprar porque van a abaratar costos. Y eso provoca en Argentina un gran problema, debido a que no podemos vender, no ingresa dinero. Al mismo tiempo hay un segundo problema, que es que las economías del mundo ante una crisis económica dejan de vender también al mundo. Y nosotros, al tener el modelo agroexportador, compramos industria. Es decir, Argentina se queda sin vender y sin poder comprar. Nos quedamos aislados del mundo con lo que es el modelo agroexportador, porque es un modelo dependiente. Entonces el texto titula "El fin del modelo agroexportador" como una pregunta. Y comienza a hablar de que la crisis de 1929 inauguró un periodo de profundas alteraciones económicas y por ende sociales y políticas en todo el mundo, incluyendo por supuesto a la Argentina. Argentina va a tener que salir al mundo a cambiar su política económica. La materia prima ya no puede servir para mantener todo lo que es una economía. Entonces se va a llevar adelante algo llamado Pacto Roca-Runciman, que son diferentes acuerdos en donde Argentina va a buscar transformar su economía, siguiendo algunos pactos económicos, en una economía que deje un poco de lado lo que es la dependencia de la materia prima y comenzar a pensar el desarrollo de una pequeña industria que logre no solo afianzar lo que es una economía de crisis. Argentina va a intentar, con esta economía pseudo-industrial, que primero va a comenzar con los alimentos, textiles, va a intentar activar su economía. Va a intentar cambiar el modelo agroexportador, que era un modelo muy dependiente, y transformarlo en un modelo industrial en donde seamos más autosuficientes de a poco. Durante ese contexto de esa crisis económica, las penurias sociales son gigantes. Tenemos a nivel social, acuérdense de esos sectores que vivían en las ciudades, sectores heterogéneos, que ya vivían en malas condiciones y que con el gobierno de Hipólito Yrigoyen habían visto mejorar un poco sus condiciones de vida, que van a sufrir el aumento de los productos, de los alimentos, van a encontrarse justamente con un retroceso en las condiciones sociales y van a estar en una situación de emergencia. Finalmente, el texto termina con un párrafo que me parece que es muy interesante, que dice: "El golpe de Estado de 1930 significó un retroceso muy importante para la clase obrera. La ofensiva de los sectores industriales se desató sobre los obreros sin encontrar un Estado que velara por sus intereses o se preocupara por hacer cumplir las pocas leyes que los protegían de los abusos de los empresarios. El golpe de Estado nos lleva a una crisis económica, nos lleva a que los sectores que viven en las ciudades se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica, no se encuentran representados por ningún partido político y finalmente van a ser utilizados para sostener la crisis, explotándolos".